Hoy vamos a buscar una criatura mística. Se trata del saltacocote. Quizás encontremos a Pie Grande. La persona que me escribió en los comentarios quería saber dónde estamos haciendo este lugar en específico, este video en específico. Y esto aquí se llama Río Seco La Vega. Es un sector que se llama así de Concepción de La Vega. Hay una loma también que se llama Loma de los Ángeles en La Vega. Tú escribes Loma de los Ángeles La Vega y así también te aparece. Porque Río Seco que está viendo ahí abajo pasa en este sector precisamente. Ahí ves, yo nunca había visto esa lagartija aquí, a pesar de ser una común. Esa es un Anolis cabezón. Y estamos a una altura aproximada de 140 metros sobre el nivel del mar. Es posible que a una mayor altitud también las haya. Por ahí saltó uno pequeñito que parece un Anolis porcatus, que se parece al lagarto verde de aquí en la Española, pero es más delgado y tiene unas rayas más claras. Mírala allá. Pero es de origen cubano es. La culebra verde también abunda en este río, pero más hacia allá arriba, a donde hay agua, que es más adelante, hacia allá hay agua. Ay, verdad. Mira, aquí fue donde yo lo vi la primera vez. Yo venía desde allá, haciendo un video aquí mismo, y aquí fue que yo encontré a ese saltacocote gigantesco, que era como estar soñando, porque es que aquí cae el ramo seco. Uno no se esperaría, tengo el calofrío, uno no esperaría que va a encontrar eso aquí. Y yo que nunca lo había visto ni sabía que existía, y encontrarme eso por ahí. Casi 1 metro medía, pero era delgado. Era como la parte más ancha de su cuerpo era como de 3 dedos y la más pero en general era como 2 dedos de ancho. Quizás tengo suerte de volverlo a ver. Oye, por ahí anda un bobo. Hoy el día promete mucho. Estoy grabando a las 12:30. Y a pesar de que no es la mejor hora para observar aves, al parecer el hecho de que está nublado hace que anden con más abundancia. Mi gente, encontramos otra vez el saltacocote. Pero este no es el mismo, no, este es más pequeño. No me voy a acercar mucho porque es que ellos se van. Míralo, ahí está. Está ahí y no lo podemos ver. Ni siquiera con la cámara, pero está ahí. ¿Qué camuflaje tiene ese animal? Wow. Ya él sabe que yo estoy aquí. Me está observando fijamente. Estamos separados a una distancia de aproximadamente 4 metros. Este ejemplar es pequeño. Mide quizás 15 centímetros. Quizás.
o 20. Pero el primero que grabamos era mucho más grande que esto. Mucho más. Como el tamaño de mi brazo. Pero delgado, obviamente. ¿Será coincidencia el hecho de que las veces que he logrado ver a esta criatura ha estado en posición de cabeza? Fíjate en todos los videos que he subido respecto a él y te darás cuenta que siempre está en esa posición, mirando hacia abajo, con sus patas extendidas. Como si estuviera a punto de caer. Al parecer es una característica que comparten todos estos ejemplares de saltacocote. Hoy estoy aquí gracias a otra persona que nos comentó, preguntándonos sobre dónde se encuentra esta criatura. Y él me dice que podrían haber diferentes especies, y por ello estamos aquí. Decidir venir a ver si lo encontraba, ya que le expliqué que solamente lo había visto unas pocas veces en este lugar y que ha sido muy difícil volver a encontrarlo. Pero mira, volví ahora y acabo de encontrar este hermoso o hermosa, ¿será hembra o macho? Afortunadamente estamos obteniendo mejores imágenes que las veces anteriores y me ha permitido observarlo mejor. Recordemos que ellos se quedan quietecitos hasta que tú te das la vuelta y te vas. Al regresar ya no los encuentras. Yo diría que es uno de sus mecanismos de pasar desapercibidos. De hecho, a este río años atrás había venido con mucha frecuencia y jamás había visto esta criatura. Ya que sé de su existencia, pues pongo más asunto y por ello lo observo con más frecuencia, aunque no es tanta realmente. Si tú te fijas, este tiene un color distinto a los anteriores. Este luce muy similar al musgo de la corteza. Si bien en la cámara se ve un poco brillante, la realidad es que no lo es tanto. No hoy. Hoy luce como un musgo verde militar pero oscuro. La cámara veo que está resaltando un poco los colores. Ha de ser algún efecto. De estar en esta posición siento un poco de calambre en los pies. Estamos grabando como a las 2:40. Este animal es totalmente arborícola. Pero no quiere decir que no lo puedas ver aquí en lo bajo. En este río seco. Podemos encontrarlo a una altura, mira, de menos de 1 metro sobre el suelo. Mira. Y esta criatura es endémica de la isla. De aquí, de República Dominicana y Haití. Es endémico. Y pensar que las personas nativas de aquí, de este sector, para aquel lado hay muchas personas que viven, todo eso, para allá queda Los Ángeles, Santo Cero, para allá arriba. Aquí hay mucha gente, vive mucha gente alrededor de donde me encuentro justo ahora. Y a lo mejor pensarán que aquí no hay animales exóticos o endémicos, pero sí. Imagínate nosotros perder este hermoso ecosistema repleto de vida, que aquí, dicho sea del paso, existen muchas jaivas. Son una especie de cangrejo que hay aquí. Aquí le llaman jaivas. Son grandes, con grandes tenazas y muy fuertes. Que a ellos les gusta vivir es en lugares así como estos, donde hay mucha sombra. He notado que a pesar de que en este río, al parecer hay una cantidad considerable de ellos,
como que no veo muchos ejemplares en un solo árbol. Por ejemplo, mira, está ese ahí, ¿verdad? Pero al darme cuenta, como que no observo más aquí, en ese árbol. Obvio que su camuflaje es muy bueno, pero aún así deberían haber. Y donde quiero volver es hacia allá arriba. Ahí era que estaba el primero que yo observé, que ni siquiera sabía que eso existía aquí. Ni siquiera, mira, la vez que yo descubrí eso, yo nunca había visto un saltacocote. Esa fue la primera vez que yo lo observé. Y me sorprendí mucho porque eso es un animal grandísimo. No es una lagartija cualquiera. ¿Qué baile más raro tiene? Vamos a dejar a ese que está ahí para ir a ver si encuentro el que está más hacia allá arriba. Pero antes, suscríbete a nuestro canal, que posiblemente es la primera vez que tú ves a esta criatura documentada en video. Y al estilo de Greco Sánchez Cabrera. Hasta ahora YouTube, pero estoy loco por estudiar ecología, zoología, biología, algo que tenga que ver como con la naturaleza en específico. DH, mira. Te estoy diciendo, los mosquitos aquí son feroces. Entonces sí, y cada vez que entonces voy a la universidad me ponen una excusa como de que, una excusa válida realmente, de que no hay inscripción en el momento o que todavía el proceso no se ha abierto para los reingresos especiales. Pero en eso tengo ya 1 año y pico. Me dicen que a finales de este mes, que estoy grabando en febrero del 2024, dice que se van a reiniciar los procesos. Pero verdad que sí, todo lo que nos proponemos suele lograrse. Y es obvio que me encanta la naturaleza muchísimo, ¿verdad? Quienes no nos conocen y ven videos como esto, a lo mejor de YouTube, y no aprecian este tipo de cosas de la naturaleza, a lo mejor piensan que es por llamar la atención, pero no. El que me sigue sabe que a mí me encanta esto. Ni siquiera es por el dinero por ahora. Ya que lo que ganamos aquí en YouTube no es como que para yo vivir de eso. No. Mis inversiones son mucho mayores que las que yo estoy obteniendo en cuanto a ingresos de dinero. Es porque sé que hay un público que ama este tipo de cosas como yo. Además son mis recuerdos. Cuando yo esté viejo me voy a poner a ver mi video. De hecho lo veo yo ahora jóvenes. ¿Qué será después de viejo? Entonces ya, continuamos luego de ese paréntesis. Si quiero estudiar si esto, biología o algo que tenga que ver como más de ecología, que tenga que ver con todo esto que estamos haciendo aquí en el canal. Tengo que fijarme porque es que cruzamos por cualquier lugar y puede haber una criatura y nosotros no observarla, no percatarnos. Por ejemplo, mira qué araña tan extraña es una que te voy a mostrar ahora, tú verás. Mira qué rara. Mi color favorito, el naranja. Wow, qué linda. Muy bien, continuamos. Dios mediante vamos a lograr parte de nuestro sueño, el que te mencioné hace un rato, sobre hacerme profesional en otra área más específica de esta que estamos haciendo. Porque lo descubrí a través de mi vida, que es de las cosas que más me encanta. El ejemplar no regresó, no lo vimos ahí, pero al menos conocimos a más detalle al más hermoso, el saltacocote. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, déjame un poderoso like y comparte este video con las personas que tú crees que les puede interesar. Diache, ¿qué era eso? Parece una torta, pero con los ojos un color marrón, bonito. Eso vamos a dejar para el video que viene. Yo soy Greco Sánchez Cabrera, vamos a perseguir esa ave ahora. Nos vemos pronto.